Hey, hola, soy Ángel Blas, estudiante de la carrera de Maestría en Docencia Universitaria de la Universidad San Carlos de Guatemala. Pues ahora estaremos hablando de la comunicación verbal y no verbal y la importancia de estos dos en la educación. Pues la comunicación verbal y no verbal tienen distintos enfoques, pero se unen a la vez porque plantean llevar la comunicación de una manera exitosa y eficiente. Pues, ¿qué esperas? Únete a este podcast de la comunicación verbal y no verbal, donde aprenderemos distintas características e ideas sobre la comunicación verbal y no verbal. ¿Qué esperas? Únete conmigo. Pues siempre se ha dicho que la comunicación es la base de nuestras relaciones, pero ya sea en el ámbito personal o profesional o hasta académico. De ahí radica la efectividad en la combinación armoniosa de estas dos componentes, la comunicación verbal y no verbal. Y adentrémonos a lo que es la comunicación verbal. La comunicación verbal abarca el uso de palabras, el vocabulario, la gramática, lo que expresamos verbalmente, cómo compartimos nuestros pensamientos, nuestras ideas y emociones a través del habla o el lenguaje. Es crucial recordar que la palabra tiene un poder inmenso, donde puedes construir grandes castillos o puentes, pero asimismo nuestra palabra, como puede construir, también puede destruir. La efectividad de la comunicación verbal implica más que simplemente solamente hablar, sino que también saber escuchar. Escuchar no solo con los oídos, sino de una forma de empatía y comprensión. Al entender palabras de los demás, podemos construir una relación más fuerte y evitar malentendidos. Pues como docentes debemos de incorporar la comunicación de una manera exitosa y positiva, porque muchos docentes tienen doblegados a sus estudiantes y los estudiantes tienen un temor a sus propios docentes, donde les dicen que no sirven para nada. Y es muy triste y lamentable saber que muchos estudiantes realmente dicen que no sirven para nada porque un docente les comentó eso, donde un profesor les dijo eso. Es importante ahora llevar la comunicación de una manera exitosa y también de una manera positiva. Pues nos adentramos a dos campos de la comunicación verbal, lo que es la oral y lo que es la escrita, donde podemos desempeñar distintas ideas y cómo incorporarlas a la educación. Ideas para incorporarlas a la educación. Encontramos distintas ideas de la comunicación verbal. Número 1 podría ser la discusión de grupos. Fomentar el debate, la discusión en el aula con distintos temas para mejorar habilidades de expresión oral en los estudiantes, donde pueden articular pensamientos y a la misma vez escuchar ideas y opiniones de los demás. La número 2, entrevistas o reportajes. Permitir que nuestros estudiantes realicen entrevistas o reportajes de los temas que ellos quieran investigar, ya sea de farándula, deportes o de investigaciones científicas, entre otras cosas. Llevará esto a mejorar habilidades de nuestros estudiantes de investigar e indagar de una forma organizada y de una manera efectiva. Número 3. La narración de historias. Fomentar la narración de historias, ya sea a través de la escritura o la expresión oral. Esto mejora la capacidad del estudiante para organizar ideas de una manera lógica y así desarrollar su habilidad narrativa convincente. Número 4. El juego de palabras. ¿Cómo podemos incorporar la comunicación verbal a esto? Claro, con un juego de palabras. Incorporar juegos de palabras, actividades lúdicas, puede llegar a promover un juego con lenguaje. Esto puede hacer que el aprendizaje ya sea un poco más divertido y efectivo, donde puedan incorporar ideas y enfoques y así fomentar un desarrollo de habilidades de la comunicación. Número 5.
el uso de la multimedia. Integrar el uso de multimedia como presentación visual o videos para complementar la comunicación verbal. Esto puede hacer que la información ya sea más accesible y atractiva a través de videos o entre otras cosas como canciones o podcasts donde pueden incorporar a los estudiantes la comunicación verbal. Y número 5, la creación de feedbacks y spots constructivos en la educación. Esto puede llevar a la enseñanza de los estudiantes a proporcionar y recibir feedbacks y spots donde se pueden adentrar a lo que es la tecnología y asimismo llevar la reconstrucción de lo aprendido. ¿Qué quiere dar a entender este último punto? De promover la tecnología a los estudiantes. Pueden ser grabando o creando spots o videos y subirlos a sitios web o plataformas de internet con las clases o exposiciones, debates, donde hablemos sobre la comunicación verbal y asimismo tener estos feedbacks o spots de retroalimentación para guardarlos ya sea en un examen, pruebas o exposiciones que tendemos para más a futuro con nuestros estudiantes. Es una herramienta muy grande, es una herramienta muy positiva, donde sus propios estudiantes pueden retroalimentarse con sus propias palabras y claro, aprender sobre la comunicación. Y ok, pues ya vamos a la mitad, ya aprendimos sobre lo que es la comunicación verbal. Siento que la comunicación y el habla y el lenguaje pues son herramientas muy poderosas, como lo había mencionado antes, donde podemos construir o destruir a personas a través de la sensibilidad. Pues vamos a seguir, ya casi terminamos este podcast. Ahora continuaremos con el siguiente tema. Ok, pues la comunicación no verbal. La comunicación no verbal, también llamada lenguaje corporal, es el proceso de enviar y recibir mensajes pero sin palabras, ya sean habladas o escritas. Serrano 2022. Sin embargo, la comunicación no se limita solamente a palabras. La comunicación verbal se desempeña en un lenguaje igualmente importante a las interacciones cotidianas. Lo que es la comunicación no verbal. Los gestos, las expresiones, las posturas y el tono de voz son elementos clave que complementan a menudo cómo superar las palabras habladas. Imagínate una conversación en la que alguien dice estar súper contento, súper feliz, pero su rostro y su postura dicen lo contrario. Llega con los hombros caídos, la cara súper triste, y te dice: oye, estoy tan feliz porque mi jefe dijo que debo de trabajar 15 horas al día. ¡Wow! Pues feliz no estás. Esto puede llegar a crear una gran confusión en la discrepancia de la comunicación verbal y no verbal. Es crucial sintonizar ambas, esta comunicación, para obtener un entendimiento completo, pero así es la comunicación. La importancia de la comunicación no verbal se vuelve un poco más relevante que la verbal, ya que la comunicación no verbal no tiene barreras de idiomas y siempre está presente. Por ejemplo, en distintas culturas, puedes ir de acá a Egipto y puedes darle la mano a una persona, o sonreír, o tocar el hombro, o un contacto visual. Dice que con la mirada se enamora, no sé, así dicen. Y adecuando distintos tipos de conexiones significativas sobre lo que son las palabras y no son limitadas. Ok, una de las características o ideas que se pueden implementar en la educación con la comunicación no verbal es la proxemia. La proxemia es el contacto o el tacto entre personas de un modo profesional, académico o personal.
Esto quiere decir lo que es la interacción. Como nos podemos dar un ejemplo cuando estamos debatiendo en la comunicación no verbal a través de nuestra postura. La proxemia habla sobre dónde estamos colocados para ver si estamos de una forma profesional, pero si estamos muy cerca, con abrazos y otras cosas demás, ya se vuelve un tacto más personal, un poco tal vez romántico, y nos salimos de lo profesional, donde tiene que ser ético, a través de una postura. La otra característica, que es la expresión facial, también relacionada con la proxemia, utilizando de forma positiva y el entusiasmo, donde se da un aprecio al aprendizaje. En la expresión facial pueden incluir las que son las sonrisas, los gestos, lo que un docente debe de transmitir para durante la enseñanza, que sea un poco más amena, ¿verdad? De igual forma, el contacto visual. Mantener el contacto visual con los estudiantes establece una conexión y un interés más amplio. Como relacionado con la proxemia, los gestos, los movimientos corporales, la postura. Estos gestos dan un énfasis de un concepto clave para la formación más accesible visualmente. Y controlar una postura de movimientos proyecta confianza y autoridad. No podemos ir por la clase caminando de un lado para otro. Tenemos que mantener un control de postura, movimientos proyectados con confianza, seguridad y ante todo la autoridad. Pero también relacionarnos con las emociones, con los estudiantes. La tonalidad, el tono de voz o el ritmo también es esencial en las características de la comunicación no verbal. Cómo subir la tonalidad de voz para mostrar la autoridad y los puntos importantes cuando estamos enfatizando en algo de la clase. Y ok, vamos a entrarnos a lo que son las ideas de la comunicación no verbal. La idea número 1, el uso de espacios. Utilizar espacios de manera efectiva resalta las áreas específicas como pizarras, proyectores, la ubicación, y modernizar y meter la dinámica al entorno y mantener la atención del estudiante. Con esto vamos metiendo lo que son los usos materiales visuales, como gráficos, materiales visuales, imágenes, videos, para reforzar conceptos, asegurándose así de elementos visuales que sean coherentes con tu mensaje o con la clase. Número 2. Las charlas TED-Ed. Organizar charlas de estilo TED-Ed es donde los estudiantes tengan que comunicar utilizando principalmente gestos y expresiones faciales, limitando el uso de palabras. Número 3. Proyectos de arte. Claro, el arte es uno de la comunicación no verbal que más transmite. Y claro, podemos integrar proyectos artísticos, donde entre la creación de esculturas o pinturas que representen emociones o mensajes que quieran dar los alumnos a través de estos, ya sea con formas o colores. En el número 4 tenemos el storytelling visual, o historias contadas por visuales. Pedir a los estudiantes crear historias cotidianas, utilizando imágenes, gestos, movimientos o fotografías, y así narrar lo sucedido con esta historia. Y número 5, los videos de análisis. Proporcionar videos que muestren solamente situaciones cotidianas y así a los estudiantes pedirles el análisis corporal de los personajes, discutiendo entre las tristezas, enojos o entre otras formas de que se comunican. Hemos llegado al final de este podcast. En resumen, tenemos que la comunicación efectiva tiene un implemento y una sinergia con la comunicación verbal y no verbal, eligiendo palabras con cuidado, donde logramos un equilibrio armonioso entre estos elementos. Podemos avanzar y ser exitosos con nuestras comunicaciones. Esto ha sido todo. Gracias por escuchar la comunicación verbal y no verbal. Hasta la próxima.